Hola, hola, bendiciones. Pasé aquí rapiditamente a dejarte un mensaje, a decirte que no celebres la fiesta de Halloween, porque esas fiestas de Halloween no son de Dios, esas fiestas son de Satanás. Cuando tú celebras, te unes a esas fiestas. Y tú sabes que le estás sirviendo a Satanás, que tú estás celebrando con él. Inocentemente tú no lo sabes. Tal vez hay quienes que sí lo saben, hay quienes que no, pero en estas fiestas, los brujos lo celebran para darle la celebración de Satanás. Por favor, no participes a celebrar esas fiestas de Satanás, porque imagínate, por eso Satanás después destruye tus hijos, destruye tu hogar, y como dice que esa maldición que hacen ellos en esta temporada, y maldicen tus hijos y maldice todos los que participan, y agarra hasta cuarta generación o tres generaciones, tus bisnietos, tus nietos, están maldecidos por él. Entonces él llega a Satanás a destruir tu familia porque tú le abres las puertas a él. Tú abres esas puertas que dice Dios que no debes de celebrar, no debes de abrir. Entonces vienes tú como, en veces, pues entiendo yo que no sabes, pero en la Biblia no aparece que tú celebres los de Halloween. Él dice que se aparten, dice nuestro Dios, que se aparten de todas esas cosas de que no practicas lo de Satanás, que no lo practiques, porque eso pues va a traer consecuencias cuando tú celebras esas fiestas, cuando tú haces eso, va a traer consecuencias en tu vida, en tu familia, en tus hijos, va a traer consecuencias porque Satanás vino a matar, a hurtar, a destruir. Entonces, si tú abres puertas, pues va a entrar él en tu vida, va a entrar en tu familia a destruirla. Porque los que viven saben que morirán, más los muertos nada saben, ni tienen más paga los muertos, porque su memoria está puesta en el olvido. Los muertos están, dice, puestas en el olvido ya. Aún su amor y su odio y su envidia feminaron, ya ni tienen ya ni más parte en los siglos, ya no tienen parte en los siglos, en todo lo que se hace debajo del sol. Voy a leer aquí rápido un versículo bíblico. Está en Corintios 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sos templo de Dios? Si somos templo de Dios, no debemos de practicar lo del mundo, lo de Satanás. Dice: ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora sobre nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si alguno destruye el templo de Dios, él le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sos vosotros. Somos vosotros, porque el cual sos vosotros, santo es. Entonces el cuerpo está hablando de aquí, no sabes que sos templo de Dios. El templo de Dios, muchos no saben cuál es el templo, piensan que son las dos paredes en la iglesia, piensan, no, el templo de Dios es tu cuerpo. Por eso Dios dice que no hagas cosas malas, cuando si de verdad si de verdad creemos en Dios. Todo el mundo dice creemos a Dios, sí, yo creo en Dios, pero andan practicando las obras de Satanás. Entonces tú crees en Dios y entonces no haces las cosas de Dios. ¿Cómo tú puedes creer en Dios? No. Dice: no sabes que sos templo, no sabes que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tú no sabes que tu cuerpo es templo de Dios, que allí vive Dios. Si tú dices que amas a Dios, si tú piensas que Dios, que sí, que hay un Dios, que tú crees en Dios, entonces dice que tu cuerpo allí vive Dios, entonces que no practiques el pecado,
que no lo practiques las obras de Satanás. Entonces, si tú crees en Dios, guárdate para Dios. No practiques las obras de Satanás, porque dice que Él es el templo morada en vosotros. Si alguno destruye, quiere decir, si nosotros destruyemos el cuerpo de Dios, el templo de Dios, Dios destruirá nuestro cuerpo, porque el templo de Dios, el cual sos vosotros santos. Entonces, si nosotros decimos que creemos en Dios, y entonces, todo el mundo dice que cree en Dios, pero no creen en Dios, son mentirosos, porque andan siendo las obras de Satanás. Cuando tú crees en Dios, no vas a andar practicando las cosas de Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 4, perdón, capítulo, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice: por lo cual salí de en medio de ellos. Dice, por lo cual salí de en medio de ellos, que tú salgas de todo aquellas personas que están practicando el pecado, toda aquella persona que le está sirviendo a Satanás. Dice, sal corriendo de allí, de ese lugar, que no lo practiques, que no lo hagas, sal de allí. Si la demás persona ofende a Dios, pues sal tú. Tú que dices que conoces a Dios, tú que dices que amas a Dios, sal de allí. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartate, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Dice Dios que Él los va a recibir si nosotros nos apartamos, salimos corriendo de las obras del enemigo. Si nosotros salimos corriendo no practicamos el pecado, y seré para vosotros dice, se lo voy a leer de vuelta. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartate, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Él promete recibirnos si nosotros nos apartamos, y seré para vosotros por padre, dice. O sea que todavía Él no es tu padre, porque dice, y seré, si el que se aparta, dice que Él lo va a recibir como su hijo. Él va a ser el padre, y seré para vosotros por padre, dice, y vosotros me seréis hijos y hijas, y ustedes serán, dice, hijos y hijas. Pero el que se aparta, el que ama a Dios, no va a practicar las obras de Satanás, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne, limpiémoslos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando, que nos perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios, mucha gente no lo tiene, no tiene temor a Dios. Andan haciendo cosas que yo pienso que andan haciendo cosas de verdad, cosas malas, cosas que supuestamente para ellos son buenas, cosas que se miran que son buenas. Vaya, el Halloween es una tradición. Entonces ellos la ven como una diversión, que no la miran como pecado. Ellos lo miran como una tradición, que ellos lo celebran, que no pasa nada. Entonces, ¿eso es de Dios? ¿Esa tradición es de Dios? Mi pregunta. ¿Esto Dios lo escribió? ¿Dios puso esa tradición? No. Esa tradición es del enemigo, de Satanás. Allí se aprovecha de tantos niños, porque los niños, el que conoce a Dios y se aparta para Dios, los niños tú les puedes comprar dulce todo el año, todo tiempo que hay dulce, tú les puedes comprar, no necesidad solo para ese día que ir a comprar dulce. No, porque esos dulces, pues ellos el enemigo, Satanás, se los presenta, pues los brujos lo presentan a Satanás, y esos dulces ya vienen ya vienen contaminados. Esos dulces ya ellos ya los maldijeron, ya esos dulces ya tal vez tienen algún pacto. Mira, todos estos niños van a ser míos, y cuando esos niños crezcan, o cuando esos niños, los hijos de estos niños, por eso hay tanta destrucción en la familia.
por eso tantas cosas que están pasando, por lo mismo, porque nosotros mismos abrimos puertas para el enemigo. Entonces, y voy a leer Efesios 4, capítulo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo. Si tú de verdad sigues a Dios y crees en Dios, que tú dices que tienes a Dios y amas a Dios, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención, que tenéis de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benigno y no con otros misericordioso. Perdónanos, que perdonemos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También nosotros nos manda que nosotros perdonemos, porque si nosotros no perdonamos, aquella persona tal vez que nos hizo daño, también Dios dice que no nos va a perdonar. Entonces también tenemos que perdonar y sabes que cuando tú no perdonas, cuando tú tienes resentimiento en tu corazón, vienen enfermedades en tu vida porque tú misma, de tú que no quieres perdonar, de tu corazón que dice que no quieres perdonar, que tienes ese rencor o esa, ¿cómo se llama? Entonces vienen enfermedades a tu vida porque así lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. Que cuando tú no perdonas vienen enfermedades porque lo que uno mismo hace, eso mismo lo que recibe. Lo que uno mismo hace, eso mismo recibe. Si yo no perdono, vienen enfermedades para mi vida. Cáncer, enfermedades pues que no tienen tal vez cura para ti, que para Dios no hay nada imposible, pero si tú no quieres reconocer a Dios y si tú no quieres aceptarlo como tu único Salvador, que Jesús murió en la cruz por nosotros, que le pusieron los clavos y que lo crucificaron y que valoremos esa sangre, porque si nosotros realmente valoramos esa sangre de Cristo que dio en la cruz del Calvario, nosotros nos vamos a guardar para Él. Nosotros no vamos a practicar el pecado. Esas cosas que dice Dios que no las hagamos, que no la hagamos. Entonces, tenemos que guardarnos para Él si realmente nosotros lo amamos a Él. Efesios 5, capítulo 11 dice, y no participes en las obras intrusiosas de las tinieblas. ¿Quién es las tinieblas? Investiguen ustedes quién es tiniebla, qué se refiere a la Biblia de las tinieblas. ¿Ok? No participes en las obras fetuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, que las reprendamos, porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen, porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, que tenemos que verlos cómo nosotros andamos, cómo hacer conciencia, cómo nosotros andamos, qué estamos haciendo para agradar a Dios, qué estamos haciendo para agradar a Dios. Entonces, pongámonos a estudiar la palabra todos juntos y hagamos el mundo diferente. Agrademos a Dios, estudiemos la palabra para así nosotros mismos vamos a saber con los propios ojos que miremos la palabra de Dios, porque en tu Biblia dice lo mismo que en mi Biblia. En tu Biblia está lo mismo que en mi Biblia. Entonces, comencemos a leerla
Y entonces hagamos el mundo diferente, el mundo que Dios lo crió, el mundo que Dios crió, porque todo es creación de Dios, todo es creación de Dios. Pero dice que todos no son hijos de Él, no son hijos, es una diferencia, va la creación, que Dios, todos somos creados por Él, pero no todos somos hijos de Dios, solo aquellos que lo aceptamos como el único Salvador. Y si tú dices, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero practicas las obras de las tinieblas, practica las obras de Satanás, practica todo aquello que Dios aborrece. ¿Cómo tú puedes decir que si crees en Dios, que tú amas a Dios? ¿Cómo tú puedes decir? La Biblia nos enfrenta cada día. Nosotros, si nosotros la leemos, Dios mismo nos está hablando a nosotros. Él mismo, el que la escribió, Él mismo nos habla. Entonces, pongámonos a leer su palabra para que nadie nos engañe, para que no venga el enemigo a cegar o a decirnos que esto es bueno. Comencemos leyendo la palabra para que así no nos engañe el enemigo, porque imagínate, Dios te ama tanto, nos ama a todos, Él quiere que todos vengamos donde Él, pero nosotros no queremos abrirle el corazón, no queremos dejarlo del mundo. Entonces, Él sí quiere recibirte. Él está con los brazos abiertos esperándote que tú te arrepientas, que tú lo busques, que tú dejes todo eso, todas esas cosas, que tú le entregues su corazón a Él. Y entonces, él está esperando porque su Hijo murió por nosotros, por todos nosotros, los que lo aceptamos a Él. Y si tú te pones si tú agarraras en que sea todos los días 10 minutos, en que sea leer la Biblia 10 minutos todos los días, te dieras cuenta realmente qué dice su palabra, qué te manda hacer Dios cada día. De verdad, necesitamos leer más su palabra, para que nadie nos engañe también, para que nadie nos venga a engañar a decir y ya tú no celebres tradiciones que a Dios no le agradan, para que tú no celebres esas tradiciones que no son de Dios, que Dios las aborrece, que Dios aborrece en vez de esas cosas que celebramos y que para Dios es algo que por eso Dios pues como Dios pues Él cuando nosotros tenemos algo, Él puede evitar tantas enfermedades, tantas cosas de nosotros, Él las puede hacer, pero Él no los evita, porque nosotros estamos lejos de Él. Entonces, todo el que se acerca a Dios dice, llame y se les abrirá. Entonces, llamar a Dios dentro de mi corazón, dentro en mi vida, dentro en la vida de mis hijos, dentro en la vida de mi esposo, todo. Entonces, pero que sea Él. Y si tú no me crees a mí, pues ora y pídele dirección a Dios y que Él te hable, que Él mismo te diga que si celebrar la fiesta de Halloween es de Él. Comience, pídele a Dios en de ya. Ve a orar y pídale al Señor y Él te va a hablar a ti, Él te va a poner en tu corazón qué debes de hacer y que si todo lo que estoy diciendo yo es mentira, pues ora y Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a revelar porque Dios es un Dios verdadero. Al Dios que yo le sirvo es verdadero. Él está vivo. Dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Porque tú no lo puedes ver porque Él es espíritu. Pero Él está vivo, 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 vivo. Él está vivo. Entonces comencemos que nuestra vida, que el resto de estos días que vamos a vivir, estos años que Dios nos va a dar, que nos va a prestar, sirvámosle a Él, entreguémosle el corazón a Él, entreguémosle estos días. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el día que nos va a llevar. Entonces estos días aprovechemos, estos días la oportunidad que Él te está dando, que lo busquemos a Él, porque todos los días es una oportunidad de vida para ti.
es misericordia de Dios para que tú te arrepientas, para que hagamos las cosas diferentes, para que entreguemos todo a Él, que dejemos de hacer de lo que estábamos haciendo, lo malo que estamos haciendo, la ofensa que estamos causándole a Él, que dejemos de hacer. Entonces esa es la misericordia de Él, que todos los días tú te levantas, estás despierta, y porque los muertos, ya ellos no tienen, ya Dios pues no tienen cómo ellos arreglar la vida, ya están muertos. Entonces nosotros todavía estamos vivos, que tenemos oportunidad de arreglar la vida, tenemos oportunidad de buscar a Dios, abrir el corazón y pedirle que Él sea quitando todo lo de nosotros, todo aquellas cosas que nosotros parece que es buena, que parece que no son malas, que sea Él quitándolas de nuestra vida, que sea Él entrando a nuestro corazón, que sea Él el centro de nuestra vida, que sea Él revelándolo las cosas malas que están dentro de nosotros, que sea Él en mi casa, que me revele aquellas cosas, que me revele las cosas que a Él no le agradan que yo estoy haciendo. Entonces Dios la revela, porque Él es un Dios de vivos, no de muertos. Dice, Él es un Dios de vivos, no de muertos. Y entonces comencemos a clamar y hagamos el mundo diferente. Comencemos todo a leer su palabra. Si yo sé que si todos leyéramos su palabra, el mundo fuera muy diferente, muy diferente. No hubiera tanta maldad, porque Satanás es un espíritu y necesita cuerpos para evitar en él. Porque Satanás es espíritu y necesita cuerpos, y que las personas le presten su cuerpo para meterse él en esa persona y a ir destruyendo. Y Dios, ese espíritu, también necesita cuerpo, necesita tu cuerpo para que Él habitara allí, habitar el Espíritu Santo, habitar Él y ayudarlo y sacar a otros. Dios es bueno, maravilloso. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te proteja, y que pongas eso en tu corazón, que tú hagas una reflexión, que tú te reflexiones cómo está tu vida, qué estás haciendo para Dios, qué estás haciendo para Dios. Comienza a pensar, comienza a reflexionar, qué estás haciendo cada día para Dios, qué estás haciendo en tu vida, ¿estás agradando a Dios? ¿Qué haces? ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas a Dios le gusta? ¿Qué cosas no le gusta a Dios? Comienza a reflexionar. Comencemos a reflexionar. Dios es maravilloso y grande y poderoso. Y si estamos con Dios, nadie puede con nosotros. Si estamos con Dios, ni Satanás puede con nosotros. Con los hijos de Dios no puede Satanás, no puede. Porque Dios somos hijos de Él. Cuando, ¿verdad? Tú cuidas a tus hijos, tú quieres lo mejor para tus hijos. Así es Dios, cuando somos sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos cuida, Él nos protege del enemigo. Así es que no le abras puertas al enemigo, no abras puertas que te puedes arrepentir. Te puedes arrepentir algún día de verle, cuando mires tus hijos destruidos, cuando mires tu casa destruida, divorcios, cuando tú mires enfermedades también, tantas cosas que el enemigo viene a ponerle a tantas cosas. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, y voy a ver a mi hijo a ver si no se cayó. Dios te bendiga.